EQS 500 4MATIC edición berlina. Hoy os traemos en CVE Cargadores Vehículos Eléctricos la nueva videoentrega de este pedazo de Mercedes. Enhorabuena, por cierto, porque si estás aquí significa que has adquirido este nuevo EQS 500. Destacaremos esas medidas de 5,22 m de largo, nada más y nada menos, 2,12 m de ancho y 1,51 m de alto. Hola a todos, soy Steven Montoya y hoy en CVE iniciamos con la videoentrega. Vamos a destacar de este Mercedes EQS 500 4MATIC sus especificaciones técnicas. De primeras vamos a destacar su capacidad de batería útil de 118 kWh, que nos va a permitir tener una autonomía aproximada según ciclo WLTP de 737 kilómetros. 737 kilómetros de autonomía ya para un eléctrico 100%. No está nada mal. Destacaremos por supuesto que de cara a las cargas, este Mercedes EQS 500 admite cargas en corriente continua con picos de hasta 200 kilovatios y cargas en corriente alterna trifásicas de hasta 11 kilovatios. En el caso de instalaciones monofásicas de hasta 7,4, esa será la potencia máxima que va a admitir este Mercedes EQS 500 4MATIC. Destacaremos en la parte trasera esas ópticas LED que ya incorpora y prácticamente ese halo entero que prácticamente termina bordeando este EQS. Sensores de parking delanteros, traseros, cámara prácticamente 360 que nos va a facilitar mucho a la hora de aparcar. E iniciando ya en la parte del maletero hablamos de 620 litros con apertura a manos libres y por supuesto también vamos a poder cerrarlo pasando simplemente el pie. La verdad es que es bastante fácil, sobre todo, o nos facilita bastante las cosas cuando vamos a hacer la compra y queremos meter las bolsas, generándonos esa comodidad a la hora de acceder. O si vas con el carrito del bebé, un coche al final que prácticamente es de diplomático o te lo va a estar llevando casi como quien dice el chofer. Espacio desde luego tienes de sobra. Vamos a hablar ahora de lo que incorporamos. En este caso Mercedes nos da ese cable de carga de manera esporádica al enchufe con picos máximos de hasta, bueno, en este caso nos especifica que puede llegar a cargar a 8 amperios 1,9 kilovatios. De manera esporádica pues te puede valer, pero imaginad cargar a 1,9 kilovatios hora una batería de 118 kilovatios hora de capacidad, pues te va a dar la vida. Así que ahí es muy importante destacar que la instalación del punto de carga es imprescindible. Un punto de carga que dependiendo de si lo instalas en la empresa y la instalación es trifásica podrá cargar a 11, o un punto de carga en tu domicilio que dependiendo también de esa instalación que tengas, si es monofásica, cargará a 7,4. Recomendaciones: cargar todos los días, eso sí, dejando regulado el porcentaje de carga de este EQS 500 en torno al 80%, que tendremos autonomía más que de sobra para todo nuestro día a día. Además, de esa manera vamos a cuidar un poco más esa degradación con el paso de los años. Más cosas que vamos a tener en este Mercedes EQS 500 es la manguera T2T2 para carga en vías públicas. Esta manguera admite cargas en trifásica de hasta 22 kilovatios. Recordad que ya en algunos otros vídeos hemos enseñado cómo saber si la manguera admite cargas trifásicas de 22 o solo monofásicas. En este caso, volvemos a enseñaroslo, los pines de abajo, la fase 2 y la fase 3, nos indican que están totalmente habilitados y aquí podremos saber que esta manguera efectivamente admite cargas trifásicas de 22 kilovatios. Estos son los dos kits, digamos, de carga que vamos a tener con la adquisición del Mercedes. Recordad, el cargador será bastante importante, además está totalmente subvencionado. Por supuesto, también os decimos que si queréis recibir información, Cargadores Vehículos Eléctricos es tu consultoría y tu comparador especialista, así que te podremos poner en contacto con un máximo de 3 empresas instaladoras que hemos seleccionado cuidadosamente para que te puedan hacer o te puedan pasar ese presupuesto para el punto de carga en tu casa. Vamos a tener también el kit de parapinchazos y el compresor. Tanto compresor por un lado como el kit, que lo tendremos por aquí, más bien dicho el líquido, que está todo muy bien atado en este Mercedes EQS 500. Fijaos, aquí tendremos el líquido reparapinchazos, va todo muy bien atado, sobre todo porque al final el par de este coche, como no lo cuidemos, pues se va a ir moviendo las cosas y la idea es que el confort, la insonorización máxima, pues se cuide
tu nuevo Mercedes EQS 500. Destacamos que tendremos en este caso el enganche en caso de remolcaje, que por cierto va bastante anclado para que no se vaya moviendo de un lado a otro. Vamos a tener, por supuesto, los triángulos, el chaleco, que recomendación, recordad que lo suyo es que vaya en la parte delantera, un kit de primeros auxilios con alguna gasa y alguna tirita, entre otras. Y de cara a destacar en el maletero, no voy a pasar por alto la tablet que vamos a incorporar en este caso, con la cual vamos a poder controlar ciertas funciones desde la climatización, asientos, entre otras muchas de este EQS 500. Bastante útil sobre todo para algún juego, cuando hacemos algún viaje largo para los más peques. De cara al maletero vamos a tener también los anclajes top titer en el asiento izquierdo y en el asiento derecho, iluminación por supuesto para la carga. De cara a los botones tendremos botón de cierre del maletero únicamente o botón de cierre completo del coche, que si le damos al candado se cerrará totalmente este nuevo Mercedes. ¿Qué hay del lateral? Pues vamos a destacar algo bastante importante. Lo primero es que la toma de carga la tenemos en la parte trasera derecha. ¿Por qué es importante saberlo? Pues porque un coche que mide 5,22 de largo, sí es importante saber dónde tiene esa toma, porque en función de dónde pongamos el cargador nos podemos ver un poco reducidos a ver cómo tengo que aparcar el coche para que me llegue esa manguera. O bien la solución es un cargador con una manguera de 7 metros o de 10 metros para poder jugar con ello. De cara al lateral, me aparto para que podáis ver la elegancia que tiene este coche, vamos a destacar esas llantas de 2,65/40 de 21 pulgadas. Ambas están como opcional. Y los tiradores que van totalmente enrasados, básicamente pasando, como quien dice, la huella y teniendo la llave encima, podremos abrir y cerrar este Mercedes EQS 500. Antes de pasar con la parte del frontal, vamos a destacar la apertura de este Mercedes EQS 500, lo que nos vamos a encontrar por aquí. Lo primero es los detallitos del EQS en esta parte o en este pilar de aquí, que la verdad es que a mí me gusta bastante cómo queda. Y de cara a lo que vemos en esta parte de aquí, es un compartimento que lo que nos va a permitir es echar el líquido de limpias. Mercedes lo pone complejo, no quiere que accedamos a la parte del capó, a que toquemos absolutamente nada. Así que lo único que vamos a poder tener es por aquí esta parte para echar ese líquido de limpias. Destacaremos las Digital Light de las ópticas LED de este Mercedes EQS 500, que la verdad es que el campo de visión que tiene es francamente espectacular, los sensores de parking delanteros y la cámara frontal, aparte de ese logo enorme de Mercedes en la parte central de esta parrilla. Ahora sí, toca hablar del interior del coche. ¿Y qué hay del interior de este Mercedes EQS 500? Pues lo primero, destacar que podemos acostumbrarnos a ir atrás perfectamente, porque la realidad es que la cantidad de comodidades que trae prácticamente son las mismas que puedas llevar incluso en la parte de delante. Así que me podría acostumbrar perfectamente a llevar chofer e ir yo detrás. No es el caso. Pasando a la parte de la puerta, que no tenemos poca cosa, tenemos los tiradores de apertura, los reglajes de ese respaldo, que lo haremos directamente desde aquí, y de la sujeción de la cabeza, que lo haremos desde aquí. Podemos subir o bajar y siempre hablamos del asiento en el que estamos ahora mismo nosotros. Vamos a tener también asientos calefactados en 3 posiciones y asientos ventilados. Igual en 3 posiciones. Aparte que sepáis que podremos tener memoria para este asiento de aquí de la plaza trasera. Así que me subo, presiono la posición 1 o la posición 2, la que sea, y ya tendré esa posición que yo haya guardado en su momento. Como veis, tenemos aquí una madera en la zona de las puertas y los tiradores, o en este caso el tirador de elevalunas eléctrico de un solo toque. De cara a compartimentos de almacenaje, pues fijaos, como veis, aquí nos entra, por ejemplo, el protector solar que hace falta, una botella de agua si quisiésemos almacenarla aquí. No obstante, en este pilar central tendremos una salida de aire que podremos ir regulando en función de nuestro gusto. Hablaremos de que también tendremos esta sujeción para el traje cuando lo lleven a la tintorería. De cara a la posición donde estamos ahora mismo, ¿qué vamos a destacar? Pues bueno, os lo voy a enseñar desde allí. Tendremos una pantalla, como veis, en la parte trasera, que las funciones que nos va a permitir hacer directamente desde esta pantalla son prácticamente controlar lo mismo que tendremos desde la pantalla central de este Mercedes EQS 500. Si nosotros, por lo que sea, tenemos una reunión, vamos aquí con el ordenador trabajando mientras nos están llevando a nuestro destino, pues desde esta pantalla podremos controlar absolutamente casi todas las prestaciones de este Mercedes EQS 500. No termina aquí la cosa, porque en la zona central tendremos un juguete para los más pequeños.
Vamos a tener aquí una base de carga inalámbrica para nuestro terminal móvil. Lo dicho, si vamos trabajando tipo ejecutivo, pues esta base de aquí nos va a venir muy bien para esa carga de nuestro móvil. Y desde aquí podremos tener esa tablet, la cual hemos comentado anteriormente, que nos va a permitir configurar, como podéis ver, exactamente las mismas funciones que podremos hacerlo desde la pantalla. No obstante, vamos a poder tener ciertas funciones, como por ejemplo los videojuegos. En este caso tenemos, vamos a enseñar para que lo veáis, no está encendido. Como veis, aquí tenemos la función para poder nosotros jugar, y desde la otra pantalla pues puede ir jugando tu compañero o tu otro hijo. Todo lo podremos controlar, recordad, directamente desde la tablet de este coche o desde las otras tablets que traemos en las plazas traseras. Esta parte de aquí también, que sepáis que podremos apagarla simplemente con presionando el botón. Podremos directamente desconectarnos de los contenidos de la tablet. Por supuesto, vamos a destacar que también los reglajes de la climatización los vamos a tener directamente en esta parte de aquí. Como podéis ver, podemos regular por dónde queremos que salga el aire, podremos regular incluso la temperatura que queremos, porque al final esto es un climatizador cuatrizona prácticamente. Podemos apagarlo, incluso poner el ventilador en función de lo que nosotros queramos, la temperatura, lo dicho, y vamos a ver el nivel de contaminación que hay fuera, que eso luego ya podremos configurarlo también para que nos limpie el aire desde dentro, directamente desde esta pantalla que tenemos en las plazas traseras. No obstante, también se puede hacer desde por allí. Toca ahora hablar de la parte del copiloto y vamos a destacar pues un poco la configuración, que es muy similar a la que tendremos en las plazas traseras. Reglajes tanto de asientos calefactados, ventilados y función memoria de esos asientos. Reglajes también de este asiento del copiloto. En este caso sí vamos a regular la parte del almohadón que tendremos de sujeción de las piernas, respaldo y la sujeción de la parte de la cabeza. Tiradores, apertura y cierre de puertas. Por supuesto, también destacamos que aquí también incorporamos esa parte de acabado en madera y los detalles para poder abrir o cerrar con un choque las ventanillas de nuestro EQS500. Algo muy importante es que la calidad de sonido que montamos ya en este EQS500 es francamente espectacular. Y aquí tenemos un equipo de sonido Burmester que suena perfectamente, suena delicioso la calidad de sonido que tiene este EQS500 100% eléctrico. Como veis, va con un acabado estilo coupé, que no tiene el típico pilar aquí, y da ese acabado un poco más deportivo, que a su vez, obviamente, elegante. Destacados en color marrón, con la tapicería, además, en color negro. De cara a destacar compartimentos de almacenaje, tendremos en la zona baja un compartimento de almacenaje para una botella de agua, por ejemplo, de 1,5 litros, que nos entra perfectamente. ¿Y qué hay de la parte de las pantallas? Bueno, era de otra, tendremos una pantalla para nosotros y si vamos haciendo algún viaje, vamos a poner aquí el pin, desde aquí podremos también configurar absolutamente todo, sin tener que desplazarnos por allí. Fijaos, mira que mi brazo es largo, pero mucho más cómodo, en vez de tocar por aquí, tocar directamente nuestra consola. Ojo, algo a destacar es que si estamos viajando y el conductor se distrae, la pantalla se va a oscurecer para evitar cualquier susto. Funciones. Las funciones que vamos a tener son prácticamente las mismas que vamos a ver en esta consola central que os explicaremos ahora más adelante. Y los compartimentos de almacenaje que tendremos en este Mercedes EQS500 pues no se quedan cortos. En la parte baja, como podéis ver, tenemos un MacBook Pro que entra perfectamente, una libreta y queda posicionada perfecta en esta zona central de este EQS. En la zona del bloque central tendremos también compartimento para 2 posavasos, que por cierto, si en un momento dado quisiésemos quitarlo, podríamos quitarlo y tener mucho más espacio de almacenaje en esta guanterita central. Por supuesto, la base de carga inalámbrica, que la tendremos aquí, y las 2 tomas USB-C para carga de nuestro terminal. De cara a poner esto, simplemente bastará con que la dejemos en la posición que estaba, se dejará en su posición y daremos al clic y ya de esta manera quedará totalmente fija. En el caso de necesitar, porque tengamos o llevemos una Coca-Cola, pues presionamos y como veis tenemos aquí los 2 posavasos habilitados. Y sin perder la parte de ese acabado en madera perforado en la zona central, que queda sencillamente espectacular. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Porque a nosotros la verdad es que nos parece bastante elegante. Y en la parte central, ¿qué más vamos a incorporar? Pues los modos de conducción, que podremos tener modo de conducción Eco, Comfort, Sport
o individual, en función de lo que necesitemos a cada momento. Las luces de warning en la zona central, reglajes del volumen, en este caso del EQS 500, la cámara para poder ver todas las funciones o todas esas cámaras que trae este coche, el menú de EQ, que es el menú eléctrico 100%, como veis aquí ahora mismo indica la capacidad de batería, el porcentaje y los kilómetros que nos quedaría restantes. Si quisiéramos abrir o cerrar la toma de carga, también que sepáis que podemos hacerlo directamente desde aquí, tanto abrir como cerrar. En la parte del coche vamos a poder ir a estas funciones centrales o funciones rápidas que, ojo, os recomiendo que tengáis mucho cuidado, sobre todo en la parte de los resaltos, porque este coche con lo que mide esos 5,22 m, en algunos que son altos, en la zona central puede sufrir un poco. Ahí os recomiendo que subáis la parte de esa suspensión neumática para evitar destrozos en este coche. Botón de arranque, pisando freno, encendido y el lector de huella, que ahora mismo lo tenemos desactivado. Podremos apagar o encender la parte de la pantalla y por supuesto mutear si tenemos algo de música y tenemos que hacerlo, pues presionaremos directamente y ya lo tendríamos. De cara a seguir con más compartimentos de almacenaje, tendremos en la zona central una especie de guantera que, por cierto, va bastante bien refrigerada para meter ahí una botellita de agua. Fijaos que esta botella es de 1 litro y nos entra perfectamente. Tendremos también 2 tomas USB-C de carga. Vamos a dejarla ahí que hoy hace calor y así ahora la bebemos fresquita. Y ahora toca hablar en la parte del conductor, todo lo que vamos a tener a mano para configurar este EQS 500. Y en la parte del conductor vamos a destacar pues los reglajes similares a los que hemos ido teniendo en las otras puertas. Apertura y cierre de puertas, tirador de apertura, los reglajes de este asiento del conductor y por supuesto también vamos a tener asientos calefactados y ventilados que, como veis, pueden ir activos a la vez, porque tenemos ciertas funciones que nos van a permitir jugar con el tema de la relajación en el coche y de ahí que podamos activar calor y frío a su vez. La función memoria con hasta 3 posiciones diferentes y el botón de Ride que nos va a permitir es mover directamente el asiento del copiloto hacia adelante, todos los reglajes. En un momento dado, si lo necesitamos, pues podremos hacerlo. De cara a la parte baja destacamos ese color en chocolate o marrón, el acabado en madera y los reglajes de los espejos izquierdo-derecho, recogido plegado de manera manual y una vez queremos modificar esos espejos desde los joystick. Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un toque y función de bloqueo infantil. Vamos a hablar ahora de la parte del equipo de sonido, que también tendremos otro altavoz en la parte de las puertas y en la parte baja más compartimentos de almacenaje y a su vez la apertura del maletero de este EQS 500. Ojo, si quisiésemos cerrarlo, como veis, no vale con que demos levemente. Tendremos que presionar y ya se cerrará ese maletero del EQS 500. Vamos ahora a pasar a hablar de los reglajes de la iluminación. Como veis, tendremos esos reglajes en la parte baja, luces en automático y por supuesto el antiniebla trasero, que una vez le damos nos va a aparecer aquí en la pantalla de nuestro coche. Si quisiésemos quitar o poner el freno de mano eléctrico, lo tendremos en esta zona de aquí. Ahora nos toca la parte del volante y las manillas. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues lo primero vamos a destacar esos reglajes de los limpias. Si presionamos sobre la tecla que tenemos aquí y mantenemos presionado, haremos un barrido junto con el líquido de los limpias. Tendremos intermitentes fijos e intermitente confort, que hará 3 o 4 parpadeos y parará, y de cara a las ráfagas tiraremos de esta manera. En el caso de que llevásemos, por ejemplo, las luces largas y quisiésemos llevarlas largas fijas, tiraremos hacia el final y ya las pondríamos. Vamos a hablar ahora de la palanca que tendremos en la derecha. Como veis, aquí en este caso nos indica el selector de marcha, directa hacia abajo. Si quisiésemos poner punto muerto, vamos a verlo justo en la parte de la derecha. Lo que haríamos en este caso es tirar levemente hacia arriba y ya nos pondría punto muerto. Marcha atrás, tiramos hacia arriba del todo y nos va a activar las cámaras de este EQS 500. De cara a frenar, parking y ya lo tendríamos. Las levas, ojo, porque nos va a permitir ir circulando con la frenada regenerativa. Como veis, ahora mismo estaría sin recuperación o podríamos configurarlo con recuperación normal, recuperación intensa o recuperación manteniendo pulsada la leva inteligente. Fijaos que también nos lo dice en esta parte de aquí, que lo va a ir haciendo el coche de manera automática.
Ojo, porque hay una función que no hemos comentado anteriormente y como veis desde el selector que tendremos aquí podremos sacar el volante, subirlo o bajarlo. Vamos ahora a hablar de los comandos que tendremos en estas zonas del volante del EQS 500. Lo primero es saber que a través de estos comandos vamos a poder movernos sobre las funciones del cuadro de este Mercedes EQS 500. En este caso ahora mismo, como podemos apreciar, podremos movernos sobre consumos medios, el tema de la autonomía, gasto medio inmediato y la playlist que estemos escuchando o en su defecto el GPS. Si yo en un momento dado quisiese cambiar de ese cuadro, fijaos porque aquí podemos movernos sobre solo la navegación y que nos aparezca el navegador en la parte de ese cuadro completo o irnos a, por ejemplo, asistencia y aquí saldría en la parte de los sistemas de seguridad o ese menú de sistema de seguridad. Si quisiese ver la parte de servicio, un poco presiones de neumáticos, cuando toca la revisión, todas estas cosas, también la vamos a poder tener en esa parte de la pantalla del EQS 500. Fijaos porque también tendremos la parte de discreto, la parte de deportivo, aquí hace como una especie de simulación de la fuerza G y la parte de clásico. A mí personalmente la verdad es que el que más me gusta es el clásico. De cara a la parte baja vamos a tener ciertas configuraciones como vienen siendo el control de crucero inteligente, el limitador de velocidad, que directamente si presionamos activamos ese limitador de velocidad o control de crucero. Vamos a poder subir o bajar la velocidad con el vehículo o la velocidad que nosotros queramos tener, 120, 125, 100, la velocidad que queramos y marcar la distancia con el vehículo de delante, ya que este coche lleva un control de crucero inteligente que nos marca esa distancia con el coche que nos precede. Restablecer si en un momento dado hemos pisado el freno y queremos dar nuevamente al botón, podremos restablecer esa velocidad que en un momento dado llevábamos con anterioridad o directamente cancelar esa parte del control de crucero. En la parte derecha, fijaos porque aquí ya lo que nos va a permitir es movernos sobre la parte de la pantalla del EQS 500. Si presionamos aquí, pues fijaos, vamos a ir por ejemplo al aire que es apagado, vamos a poder sincronizar para que la temperatura sea la misma en mi parte izquierda que en mi parte derecha y como veis todo se está configurando directamente desde la parte del volante. Segunda fila de asientos, todo esto lo vamos a poder ir moviendo desde aquí. Personalmente la verdad es que me parece mucho más cómodo hacerlo directamente desde la propia pantalla, pero bueno, en un momento dado que sepáis que esto se puede hacer así. Si damos a la casita, como veis, de manera inmediata nos lleva a ciertos menús para que luego con el selector nosotros presionemos sobre el que queramos ver. Comandos por voz, como por ejemplo, hey Mercedes, ¿qué puedo hacer por ti? abre la cortina del techo. Estoy abriendo la persiana para sol del techo corredizo. Vamos a hacer ahora otra prueba. Hey Mercedes, Dime, baja la ventanilla del conductor. estoy abriendo la ventanilla del Fijaos. lado del conductor. Este tipo de funciones son las que trae ya este coche que prácticamente te hace las cosas y te hace la vida muy fácil. Si ya llevas conductor y encima tiene los comandos por voz, es que no tienes que hacer absolutamente nada. De cara a botón de favoritos, pues podremos añadir aquí nosotros directamente lo que queremos. Vamos a poder subir o bajar el volumen. Por cierto, si presionamos, mutearíamos la radio en caso de que la tuviésemos encendida y vamos a poder contestar o colgar el teléfono. Ojo, un truquillo. Si mantenemos presionado el botón del volumen, el limitador de velocidad o ese aviso acústico lo vamos a desactivar. Fijaos, vamos a volverlo a activar. Si mantenemos presionado el botón del volumen, se apaga. Hora de hablar de la pantalla. Recordad que las pantallas, desde aquí todas las funciones que vais a ver son las mismas que se van a poder controlar desde esa pantalla de allí o incluso de las pantallas que tendremos en las plazas traseras, aparte de esa tablet que hemos visto anteriormente. Este sería el menú principal, como veis tenemos aquí ahora mismo el GPS, si damos a la casita vamos a las diferentes aplicaciones que tendremos en este Mercedes EQS 500, vamos a ir haciendo un barrido para que veáis un poco el funcionamiento. En la parte alta de ese menú principal tendremos en este caso la parte del menú EQ, donde nos puede ver una ruta, ver el tema de la autonomía, las cargas o la parte de los consumos o incluso empezar a hablar de ciertos ajustes de ese GPS, como por ejemplo evitar, pues no sé, vamos a poner, me lo voy a inventar, esta zona sé que están obras y quiero evitarla, pues le doy a OK y ya por defecto nos va a intentar evitar esta zona. Vamos a borrarlo. Como habéis visto aquí directamente lo que vamos a estar es directamente en los perfiles que tengamos cargados, vamos a poder incluso esta pantalla derivarla
a dónde queremos que lo vea la gente. En este caso, de momento, vamos a dejarlo aquí, como estaba ahora mismo. Y en la parte baja tendremos la disposición para poder ver ese GPS como nosotros queramos. Si tuviésemos Android Auto o CarPlay conectado, los dispositivos, si los tenemos controlados o conectados, los tendremos aquí. Y la parte del maletero, que fijaos, podremos en este caso cerrarlo o abrirlo. Tiramos aquí, directamente lo abríamos, o tiramos hacia allí. Y fijaos, porque si no mantenemos presionado, por cierto, no se baja entero. Parte de climatización lo tendremos en la parte baja. Por cierto, obviamente a nivel de climatización tendremos 1000 funciones, porque hay una ventaja que tiene este Mercedes EQS 500. Sí. En la parte baja tendremos esta parte de aquí, y es para mejorar la calidad del aire y tener algo de olor. Ya lo tendríamos listo. En la parte, como veis, de climatizador, al ser climatizador bizona, tendrá el copiloto la función de regularlo. Si nos vamos al menú del climatizador, podremos ir configurando cómo queremos que nos salga el aire, tener la sincronización, el volante calefactado, la segunda fila de asientos también vamos a poder tenerlo, la calidad del aire, que es lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, el tema de la ambientación o ese olor que nos pueda desprender gracias a ese elemento que hemos visto anteriormente, la ionización dentro del habitáculo o aprovechar la recirculación del aire de dentro. Si quisiésemos también tener activa la climatización a distancia, podemos poner las horas de salida o activar al desbloquear. Una vez hemos terminado con el menú de la climatización, vamos a volver nuevamente a este menú principal. Como veis, el funcionamiento es prácticamente igual al de una tablet y queremos aprovechar a deciros, fijaos porque aquí tenemos favoritos, y una de las funciones que trae este Mercedes es que si hacemos este gesto podremos configurarlo para que, por ejemplo, nos active los asientos con los masajes, o que nos active pues, el tema de ver el tráfico, la parte de ese GPS. Entonces, si nosotros en un momento dado hacemos así, como veis, nos ha activado, en este caso nos ha desactivado porque lo teníamos encendido, la parte de los masajes del asiento. Nuevamente, si hacemos así, nos vuelve a activar esa parte de masajes en los asientos. Es un punto, la verdad, destacado de este EQS 500. Aquí arriba, como veis, tendremos parte de notificaciones, podremos pasar pues, ciertas funciones directamente a alguna de las pantallas o incluso la tablet, los favoritos que son los que acabamos de ver, y las funciones rápidas de este EQS. Tendremos activo el Head-Up Display, que nos va a decir ciertas, pues por ejemplo, límites de velocidad, la velocidad máxima que llevamos, aparte de que la podamos ver en el cuadro. Activar o desactivar el ESP, el modo túnel de lavado, que nos viene muy bien, sobre todo cuando vamos pues precisamente a meterlo a ese lavado, aunque teniendo en cuenta que la pintura que trae este coche es un extra bastante caro, por cierto, yo no me la jugaría, la verdad, a meterlo a un túnel. Yo no lo pondría. Cadenas para la nieve, podríamos activarlo. Elevar la altura, que esto viene muy bien, sobre todo porque este coche, con lo largo que es, en algunas zonas puede generar algún golpe, sobre todo en algunos resaltos, así que lo suyo sería aprovechar esa altura cuando normalmente solemos entrar a los parkings y evitaremos ese tipo de roces. El aviso acústico del límite de velocidad, que como veis también lo tenemos en la parte alta, podremos activarlo presionando también, incluso sobre la parte de arriba. Recordad que estos son funciones rápidas. Los sensores de parking, que los podremos desactivar, el detector de cambio de carril, el asistente del cambio de carril, y también podremos bajar la parte de los reposacabezas, que volvemos a decir son funciones rápidas. La alarma volumétrica, la protección antirremolcado, y podremos acceder directamente a todos los ajustes de este EQS 500. Volviendo nuevamente a la casita, recordad, menú principal, si volvemos a presionar nos salen ya las aplicaciones y vamos a ir pasando de uno en uno. La parte de Mercedes EQ, aquí es una parte fundamental a controlar, sobre todo a nivel de cargas. Recomendación, tenerlas en torno al 80% para el día a día, y cuando hagamos viajes largos, pues sí, la pondremos al 100%. Fijaos de todas formas que con un 80% nos marca una autonomía de 445 kilómetros, más que de sobra para recorrer en nuestro día de diario. Vamos a poder programar la carga, como veis, tanto para casa, el trabajo, guardar esas programaciones, o incluso la carga, activar esa carga en modo eco. La carga en modo eco, para que lo veáis, vamos a quitar esto.
es simplemente que, como veis, directamente nos regula el porcentaje de carga al 80%. Destacaremos en la parte baja la manera de poder abrir esa toma de carga. Recordad que lo tenemos en la trasera derecha y podremos cerrarlo también presionando al botón de aquí. Interrupción de la carga. En este caso, como veis, podremos poner para que cierta hora o franja horaria no quieres que cargue, aunque el coche lo tengamos conectado. Y la parte del preacondicionamiento de la batería es fundamental porque, fijaos, este coche admite cargas a 200 kilovatios en corriente continua, pero ahora mismo los picos máximos a los que llegaría sería 107 kilovatios. Eso se debe, primero, a la temperatura y segundo, porque el porcentaje de carga es bastante elevado ahora mismo. Como veis, aquí podemos ver el tema de autonomía, podemos ver, por ejemplo, la climatización. Si la limitásemos, los kilómetros de más que nos daría, limitar funciones también del interior, pues nos daría 3 kilómetros aproximadamente, y funciones de conducción, si lo llevamos en modo eco, pues aproximadamente nos darían unos 21 kilómetros posibles de más. Fijaos que si le damos a maximizar, no lo vamos a hacer, porque ahora mismo tenemos 38 grados fuera, daría toda esa prioridad, desactivaría pues ciertas funciones de este EQS. Aquí vamos a poder ver un poco el tema de los consumos o los gastos medios que hemos ido teniendo. Por cierto, bastante eficiente, nos ha gustado bastante el consumo de este coche, incluso yendo a velocidades bastante alegres. Aún así, es un coche que se acerca perfectamente al gasto medio que te dice el fabricante. Eso lo dejamos bastante claro. Pasando ahora a las apps, aquí vamos a poder tener ciertas funciones con las cuales nosotros incluso vamos a poder ir teniendo aquí descargadas, pues como por ejemplo Mercedes Me, que nos permite incluso a través de la app poner la altura nuestra, y básicamente lo que va a hacer es regular volante y asiento a esa altura para conducir de la mejor manera posible. Tendremos también modo aparcacoches, modo de conductor principiante, que bueno, no sé vosotros, pero yo como conductor principiante, cogerme este coche lo veo complicado. Aún así, oye, bueno, para tu hijo, pues mira, tienes ese modo de conductor principiante. Desde la Store, pues obviamente vamos a poder descargar ciertas aplicaciones o ciertas funciones, como por ejemplo hemos visto lo de ese conductor principiante, paquete de individualización, tema de libro de rutas de Mercedes. Bueno, tenemos varias funcionalidades que podremos ir descargando en este coche. Vamos nuevamente aquí. Como veis, incluso por un coste tipo suscripción podremos tener la parte de que esa dirección del eje, en vez de girar un 4 grados, que es lo que tiene por defecto, pues pueda girar un poco más y facilite más ese grado de giro. La verdad, yo he de decir, gira muchísimo. Para ser un coche tan largo, gira bastante y bastante bien. Bueno, esto ya es una cuestión de que trastéis vosotros si os merece la pena o queréis pagar alguna de estas funcionalidades. Desde ajustes vamos a ir, pues por ejemplo, a nivel de asistencia, la adaptación de la velocidad, asistencia activo de distancia, el asistente de activo de la dirección, prevención de colisiones, pues obviamente los sistemas de seguridad que podremos tener activos o no, la vista del semáforo, que esto lo que nos permite es ver el semáforo en algunas zonas donde a lo mejor la visibilidad es un poco reducida y sí lo podemos ver desde la pantalla, y nos facilita pues que podamos ver ese semáforo para salir una vez esté en color verde. La cámara, como veis, pues, bueno, podemos abrir ese protector que lo que hace es que la cámara salga, pues en un momento dado tenemos que limpiarla, pues lo hacemos, digamos, de manera. A nivel de aparcamiento, como veis, podemos activar ciertas funcionalidades en este EQS, y en la parte del coche pues volvemos un poco a la experiencia, por ejemplo aquí, acústica, para que cada vez que aceleremos, luego haremos un reel, os dejaremos un reel enseñando cuál es el sonido, a ver si se puede apreciar y lo podéis valorar vosotros si os gusta o no. La verdad es que en este, sinceramente yo me dejaría bastante dinero si me pusiesen el sonido de algún motor potente de Mercedes, imaginaos de un clase G, que suena francamente espectacular, sería una auténtica pasada. Y esa parte de experiencia acústica seguro que mucha gente se dejaría dinero en ello. ¿Vosotros qué opináis? Dejádnoslo, por cierto, en los comentarios. Fijaos que también tenemos aquí, por ejemplo, limitación de neumáticos de invierno, la velocidad para preservar o cuidar un poco, en este caso, la conducción de este Mercedes EQS. Pasando a la parte de confort, como veis aquí vamos a poder regular ciertas prestaciones, la protección de los ocupantes, que por cierto se adapta el cinturón, como habéis visto en la imagen. La apertura y cierre de puertas, que lo mismo, aquí vamos a tenerlo en función de cada uno los gustos que podamos tener. Y
la parte de propulsión, tren de rodaje, que podemos configurarlo que sea más deportivo o confort, igual a nivel de dirección más dura o más blanda, y el ESP pues Sport o Confort. A nivel de luces vamos a pasar ahora un poco a hablar de pues bueno, cómo las vamos a ir regulando nosotros, pues que se puedan ir haciendo de manera automática o no. Estas configuraciones cada uno las va a dejar puestas en función de lo que te pueda gustar más o te pueda gustar menos. La verdad es que yo juego bastante con estas funciones. A nivel de interior, de toda esta parte de iluminación, esta tira, me encanta tenerla configurada en función de nuestros gustos. Puedes tenerla multicolor, monocolor, que directamente cada uno le pondría el color que quiere, y no solo va a iluminar esa parte entera que es como una especie de halo, sino también en la parte baja del salpicadero, donde tendremos una pequeña sombra con el color que nosotros hemos seleccionado. La verdad es que personalmente el color este como rosado con el tipo chocolate que tiene en el salpicadero me gusta muchísimo, pero eso ya lo dejo a cuestión vuestra, de vuestros gustos. Incluso podemos poner que aquí tenga ciertos efectos, ¿vale? Que nos avise con la luz también de ciertas funciones, como podéis ver aquí. Fijaos que incluso hay una función que nos gusta bastante, os la voy a enseñar en nuestra parte. Si nosotros subimos la temperatura, se pone en color rojo, o si la bajamos, se pone en color azul. Significa que es más fresquito. Funciones bastante cuidadas en este Mercedes EQS, que serían necesarias o no. Os leemos por ahí en los comentarios, ¿eh? Yendo ya al sistema, como veis aquí tenemos ciertos comandos para decir, por ejemplo, hola Mercedes, y que nos pueda, o que nosotros digamos cualquier cosa que queramos, por ejemplo, abrir la cortina del coche, bajar las ventanillas, entre otras funciones. Algunas propuestas también para el tema de los perfiles, ciertos visualizadores que, como veis aquí, podemos configurarlo en función de lo que nos pueda gustar, incluso a nosotros, algo más o no. Tema de idioma, escritura, un poco las funciones, digamos, básicas que podamos tener en la parte del sistema de este EQS 500. Y a nivel de información, pues bueno, las actualizaciones que hemos tenido, si tenemos actualizaciones vigentes o actualizaciones pendientes de llevar a cabo. Vamos ahora a pasar a la parte de confort, porque esta parte sí que merece la pena conocerla un poquito más en profundidad. Aquí tendremos asientos con masajes, tanto los asientos delanteros como en los asientos traseros, salvo en el del medio, y vamos a poder tener ciertas funciones de masajes. Incluso nos ayuda a meditar un poco dentro de este EQS 500. Bastaría con presionar directamente y ya nos pondría, bueno, vamos a poner calor, que si no me muero, por ejemplo este, y ya ponemos la cinemática como lo llama Mercedes, y como veis aquí se aprecia más o menos lo que va a ir haciendo. Parte de masaje, parte de los asientos, y la luz ambiente, como veis aquí la vamos a poder ir regulando en función de lo que nosotros queramos. Como hablábamos, también nos ayuda a meditar. Entonces en este caso nosotros podemos poner, por ejemplo, aquí ciertas funciones. A mí personalmente, vamos a ver si os enseñamos esta y a ver si se puede apreciar. Y lo que nos va a hacer en este caso, pues bueno, es trasladar un poco a esa parte de lluvia, jugando con el asiento, vibraciones en la parte de la zona de las piernas, en la zona lumbar. La verdad es que es una auténtica pasada, te puedes relajar perfectamente en este coche. Vamos, lo que quieras, puedes hacer vida, si quieres, en tu nuevo EQS 500. Pasando ya un poco a la parte del teléfono, aquí podríamos emparejar cualquier dispositivo. Podemos tener, como veis aquí, incluso dos teléfonos sobre la marcha. Pues, oye, lo típico de este coche es que tengas, por norma general, chofer, o así lo veo yo. Entonces, en este caso podéis tener dos teléfonos, o incluso el mismo empresario podrá tener esos dos teléfonos si fuese necesario en un momento dado. Para vincularlos, pues muy sencillo, teléfono, Bluetooth, conectas, el dispositivo se llama MBUX, te lo dirá una vez lo vas a emparejar, aquí está, MBUX, y ya se conectaría directamente a este EQS. Directamente podremos ir también al menú de la radio. Aquí podemos ir moviéndonos sobre, como veis, la tasa de refresco es francamente buena. Vamos a pasar a explicar otro menú, la parte de medios, CarPlay, pincho con música USB, lo que nosotros queramos, e información. Aquí vamos a ver el flujo de energía, si estamos gastando algo de batería o no, y el estado del coche, incluso porcentaje de
pisado del freno, por ejemplo, ahora mismo estamos en parado y como podéis ver, a medida que voy pisando yo el freno, pues nos detecta ese porcentaje de pisado del acelerador. Incluso aquí, obviamente, piso el acelerador, pero está en P, que quede claro, con freno de mano puesto. Podéis ver que detecta cómo pisamos esto. Incluso grado de inclinación del coche nos lo dice absolutamente todo. Esta función perfecta para ingenieros. Pasando a la parte de dispositivos, bueno, aquí volvemos un poco a la parte del teléfono con Android Auto CarPlay en función del dispositivo móvil que tengamos y poco más. Aquí ahora mismo ya nos sale nada. Digamos que todas estas funciones que habéis visto, recordad que las vamos a poder controlar desde las 4 o 5 pantallas adicionales que trae este coche, es decir, la del copiloto, que la tenemos ahí, las 2 pantallas traseras y la de la tablet.